Buenos días. El día de hoy vamos a hablarles o vamos a darles nuestra opinión jurídica respecto a los 11 elementos de convicción que fueron presentados por la Fiscalía General del Estado en la vinculación del expresidente Rafael Correa Delgado al proceso penal o al caso conocido como Sobornos 2012-2016. Pero antes de esto tenemos que determinar cuáles son los delitos que supuestamente se habría incurrido y recordemos brevemente cómo nace esto de acá. Esto de acá nace por una publicación de prensa del portal que maneja el señor Fernando Villavicencio, que fue catalogado como caso Arroz Verde, que se trataban de supuestos sobornos o supuestas coimas ocurridos en los procesos electorales de la candidatura presidencial de Rafael Correa con Jorge Glass para el 2013 y de la candidatura presidencial de Lenín Moreno con Jorge Glass para el 2017. Sin embargo, esto de aquí provocó que aprendan a la señora Pamela Martínez y Laura, o a las señoras Pamela Martínez y Laura Terán, luego se vincule a Alexis Mera, al doctor Alexis Mera, a la arquitecta María de los Ángeles Duarte y a otras personas más, arrastrando la competencia de aquellos por haber sido secretarios de Estado y tener fuero de Corte Nacional, arrastrando a Martínez y a Terán hacia el proceso penal de la Corte Nacional, y ahora nomás un nuevo proceso o una nueva vinculación que se hace a Rafael Correa Delgado, Jorge Glass Espinel, Viviana Bonilla Salcedo y otros. Pero lo que vamos a tratar el día de hoy, y que va a ser exclusivamente un análisis jurídico, es respecto a los 11 elementos de convicción que la Fiscalía presenta para vincular a Rafael Correa Delgado. Recordemos que este proceso trata exclusivamente de favores que empresas relacionadas con aportes de campaña a Alianza País habrían recibido beneficios contractuales en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Ahora bien, dentro de los elementos de convicción, el primero que presenta la Fiscalía son decretos ejecutivos firmados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, o certificados, mejor dicho, por la Secretaría Jurídica de Presidencia, con lo cual la Fiscalía demuestra o acredita que Rafael Correa Delgado fue presidente de la República. Hubiera sido mejor o más válido una certificación del CNE de que éste ganó las elecciones y era presidente. Sin embargo, es un elemento de convicción que a criterio nuestro no demuestra nada. Y acreditar algo que es público y notorio nos parece ocioso. Sin embargo, en aquello estriba el primer elemento de convicción de la Fiscalía. Luego, existe la versión de Fabricio Correa que establece que la estructura o el buró político de la campaña 2012 para las elecciones 2013 era manejado, entre otros, por Ricardo Patiño, por Rafael Correa, etc. Está la versión de María de los Ángeles Duarte, que ella manifiesta que de lo que conocía ese buró político de campaña era manejado por Rafael Correa y por Jorge Glass. Está la versión de Alexis Mera, quien indica que el buró político de campaña era manejado por Jorge Glass y Rafael Correa. Allí tenemos 3 elementos de convicción adicionales que refieren que la campaña electoral era manejada por Rafael Correa y por Ricardo Patiño, Jorge Glass, Galo Mora y otros. Luego vienen elementos de convicción, o supuestos elementos de convicción, como el cuaderno encontrado por Pamela Martínez, o encontrado por la Fiscalía, que le es atribuible a Pamela Martínez, en el cual se establece que Pamela Martínez registra un movimiento o una situación en la cual supuestamente Alexis Mera habría ido a su despacho a requerir dinero. Ella contrasta aquella situación con SP, que supuestamente significaría el señor presidente, y SP le dice que canalice el tema a través de Jorge Glass, que estaría identificado como B dentilabial o B pequeña, B corta, P, que sería vicepresidente, quien le autoriza o quien le ratifica la autorización de que debe entregarle el dinero a Jorge Glass, a Alexis Mera. Luego viene otro supuesto elemento de convicción, que es la versión de Pamela Martínez, quien determina o quien manifiesta
que la estructura o el manejo de fondos era manejado por Ricardo Patiño, pero ante la desconfianza de Rafael Correa de que los dineros no estaban siendo manejados para lo que tenían que ser manejados, que era para la campaña, él habría dispuesto que sea Pamela Martínez quienes los administren o los determinen. Luego existe una pericia grafológica en un cuaderno encontrado con una pasta azul que dice aportes Alianza País, en el cual se establecen gastos, entre esos un gasto por algo más de $70,000, supuestamente para traslados en avioneta por parte de Rafael Correa, traslados que se habrían hecho en campaña. Finalmente existen dos elementos de convicción que a criterio de la Fiscalía determinan que Rafael Correa era el jefe de la estructura criminal, que son un correo electrónico en el cual se determina un depósito y ese correo electrónico luego es contrastado con la información del Banco del Pacífico, en el cual se determina que existió un depósito por $6,000 a la cuenta de Rafael Correa, y la versión de un señor que fungía de mensajero de Pamela Martínez y de Laura Terán, que afirma que él hizo el depósito en la cuenta de Rafael Correa por $6,000 y que determina que ese dinero era entregado por Martínez o eran manejados los dineros por Martínez y por Laura Terán, y eran entregados supuestamente de la recolección de dineros, o que él hacía, mejor dicho, depósitos de la recolección de dinero que hacían Martínez y Terán, y que, así como hizo el depósito a Correa, hizo otros varios. Pero ¿cuál es el tema de todo esto y qué es lo que se investiga? Se investiga cohecho, que para fines didácticos lo vamos a tratar de hacer lo más claro posible. El cohecho se encuentra descrito en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal y más o menos, o en palabras cortas, establece que es cuando un servidor público reciba o acepta por sí o por interpuesta persona valores económicos o beneficios económicos de origen indebido o de cualquier otra clase, para sí o para un tercero. ¿Y para qué reciben este dinero? Para, desde su función de servicio público, agilitar, entorpecer, retardar o facilitar alguna situación a quien entregue el dinero. Es punible tanto la conducta de quien granjea estos favores como de quien entrega la plata. Entonces, ahora bien, dentro de esta conducta del cohecho hay algo muy particular que debe determinarse o debe demostrarse que el funcionario público está recibiendo dineros a él personalmente o por una tercera persona con la intención de beneficiar a un tercero en alguna situación propia del ejercicio público de ese servidor. Es decir, no basta que el servidor público reciba dinero de alguien. Se debe determinar que el dinero en la figura de cohecho fue entregado para hacer o cumplir un favor. Esto la Fiscalía, a nuestro criterio, con los 11 elementos de convicción presentados, no determina, en el caso puntual de Rafael Correa Delgado, que él haya recibido primero dineros de algún tercero, de algún particular. Segundo, que él haya autorizado que una tercera persona, que en este caso podría ser Pamela Martínez o Laura Terán, hayan recibido esos dineros o haya autorizado que ellas reciban a su nombre ese dinero. Y tercero, ni en el primer escenario ni en el segundo se ha determinado que esos dineros sean para, de alguna forma, beneficiar a una tercera persona o a quien iba a entregar el dinero, que se supone que es un contratista del Estado. Luego, el artículo 285 detalla la conducta conocida como tráfico de influencias. ¿Y qué es el tráfico de influencias? Un servidor público que, prevaliéndose de su condición de servidor público, ejerce influencia sobre otro servidor público para beneficiar a una tercera persona. Tampoco se ha podido demostrar, o con los elementos de convicción que se presentan, no se refleja que exista una situación manifiesta en la cual cualquiera de los servidores públicos que fungían de buró político de Alianza País para las elecciones 2013 o en las elecciones 2015 hayan de alguna forma influenciado en Rafael Correa Delgado como presidente de la República para beneficiar a un contratista del Estado o a cualquier tercera persona. Tampoco estos elementos de convicción reflejan
que Rafael Correa Delgado, como servidor público y presidente de la República, haya influenciado en algún otro servidor público, entiendes, un ministro, un director departamental, un subsecretario, etcétera, para beneficiar a una tercera persona. Y la otra conducta es la asociación ilícita, que está descrita en el 370, que es cuando dos o más personas se asocian con la finalidad de cometer un delito. Los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no determinan, primero, el cohecho en la persona de Rafael Correa Delgado, no determinan el tráfico de influencias en la persona de Rafael Correa Delgado, mal podrían determinar que Rafael Correa Delgado se ha asociado con fines delictivos con cualquiera de los miembros del Buró de Alianza País que ostentaban también una calidad de servidor público, o con cualquier servidor público distante o lejano a Alianza País que tengan una clara manifestación de cometer una actividad ilícita. Entonces, ¿cuáles son los hechos y cuáles son los aportes de convicción de la Fiscalía? Hechos públicos, como que Ricardo Patiño, Rafael Correa, Galo Mora y otros eran parte del Buró Político Alianza País, lo cual se colige y lo cual se conocía simplemente revisando las notas de prensa de la época, en las cuales siempre se supo que Rafael Correa era presidente de Alianza País. Luego, lo que dicen los cuadernos de Pamela Martínez, en el caso puntual de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, simplemente son valores que Rafael Correa dispone que se entreguen a Alexis Mera. Del contexto de lo escrito por Pamela Martínez, se entienden que son valores propios del fondo de campaña de ellos, sea que lo hayan obtenido por la asignación que el CNE otorga, o sea que lo hayan obtenido porque todos los militantes de Alianza País contribuían de una forma u otra, lo cual está perfectamente avalado en el Código de la Democracia, de que los militantes del partido político, movimiento político, pueden entregar un aporte voluntario a su estructura partidista. No se determina cuáles son los dineros que Rafael Correa dispone que le entreguen a Alexis Mera. No se ha determinado que sean dineros ilícitos o que sean dineros que hayan provenido o que hayan ingresado a Alianza País ilícitamente. Además, existe una supuesta discusión entre que Rafael Correa no confiaba ya en Ricardo Patiño en la administración y manejo de los dineros y dispone que Pamela Martínez sea quien los recolecte o sea quien los administre. Aquello tampoco es un ilícito, aquello tampoco demuestra ni el cohecho, ni el tráfico de influencias, ni la asociación ilícita. Simplemente es que el presidente del partido político entiende, en el caso de ser cierto, que uno de sus colaboradores o de los miembros de la estructura partidista no está manejando de forma correcta el dinero. Entiéndase que no necesariamente debe ser que Patiño los utilizaba para fines ilícitos o para fines incorrectos. Puede ser que Patiño destinaba más dinero para una cosa que para otra. Entonces Correa dispone que sea Pamela Martínez quien maneje los fondos del partido. Y luego lo que llama la atención a la Fiscalía y que con la bondadosa colaboración de la prensa se hace un escándalo, es que Correa haya gastado $70,000 o más en conciertos, en traslados de avioneta, en lo que sea, lo cual sí es una infracción electoral y que el Código de la Democracia previo a las elecciones no contempla que sea infracción. Lastimosamente el Código de la Democracia está tan mal redactado que todos los gastos que se incurran por un partido político, movimiento o por un candidato antes de las elecciones no son contabilizados y los excesos que puedan haber no son punibles. Luego, en el trayecto de la campaña, sí los regula el Código de la Democracia. Pero en el evento que estos gastos hayan sido en la campaña, pues sería una infracción proselitista, una infracción electoral que debe ser sancionada por el CNE y debería haber alguna multa o alguna sanción para el director nacional o el presidente nacional de la estructura política, en este caso Alianza País. Pero no es un tema de corte criminal, no es una conducta penalmente relevante. Si los dineros, si la Fiscalía demuestra que los dineros que se utilizaron en aquello, en las fiestas, en los eventos, en los traslados aéreos, etcétera, provinieron de recursos públicos,
evidentemente es un delito, pero la Fiscalía con esos elementos de convicción, con los 11, no demuestra aquello. Y finalmente, el depósito en la cuenta de Rafael Correa Delgado, tampoco, más allá que sea cierta la aseveración de que es un dinero que pidió prestado al fondo que tienen en la presidencia para cubrir un sobregiro, o haya sido un dinero que se lo prestó a la misma Pamela Martínez, o haya sido un dinero que se lo prestó a cualquier otra persona, no determina aquello que Rafael Correa incurra en ninguno de los tipos penales con los cuales, por un concurso de infracciones, se ha iniciado una instrucción fiscal. Entonces, si la Fiscalía quiere demostrar que Rafael Correa Delgado es parte de una organización criminal, si la Fiscalía quiere demostrar que Rafael Correa Delgado es parte de algún delito de los tantos que se describen en el catálogo criminal, entiéndase COIP, estos 11 elementos de convicción no la van a llevar a la Fiscalía a demostrar su teoría y a destruir el estado de inocencia del cual goza Rafael Correa Delgado. Este análisis quiere evidenciar que la Fiscalía no está cumpliendo su trabajo y que los 11 elementos de convicción no conducen a nada. Finalmente, la prisión preventiva solicitada a Rafael Correa Delgado es por demás exagerada. Si bien es cierto, él tiene una orden de prisión preventiva por otro caso penal, la Fiscalía debió haberle demostrado a la jueza Camacho que otra medida cautelar no privativa de libertad no garantiza la comparecencia de Rafael Correa Delgado a este caso. Más aún, cuando este caso, según lo establecido en el COIP, puede juzgarse en ausencia, no tiene razón de ser dentro de la seguridad jurídica, dentro de la progresividad de derechos, dentro del respeto a un debido proceso, no tiene razón de ser la prisión preventiva. Porque esté o no esté el procesado, igual se lo va a juzgar. Entonces, lo mejor sería que permitan y den todas las facilidades para que Rafael Correa se presente a juicio y pueda él esgrimir o esbozar los argumentos jurídicos que crean que le asistan. Y la Fiscalía pueda contar con el testimonio de él, más allá que se acoja o no al derecho al silencio. Entonces, un caso judicial mal encaminado, mal vinculado y que seguramente terminará en una acusación con estos mismos 11 elementos que no dicen nada, es lo que nos ha presentado la Fiscalía y pone en condición de perseguido político a Rafael Correa. Como ustedes lo han visto, los 11 elementos de convicción no van a demostrar, ni van encaminados a demostrar que exista cohecho, tráfico de influencias ni asociación ilícita. Este análisis ha sido jurídico y se va a mantener en lo jurídico. Las conclusiones jurídicas o políticas las sacarán ustedes. Gracias por su paciencia, gracias por estar pendientes. Buenos días.